Bueno, mis niños, estamos ante una situación un tanto atípica, ¿no? Digo, todo este gobierno ha sido atípico, no a lo que estábamos acostumbrados. Pero bueno, la semana pasada hablamos aquí que la Secretaría de Gobernación, un poco fuera del marco legal, le pidió cuentas a la Suprema Corte sobre qué pex, ¿no?, con los sueldos de los ministros y por qué estaban, digamos, fuera de lo que establecía el artículo 127, sobre que no podían estar más arriba del sueldo, ¿no?, considerado para el presidente de la República. Siendo así las cosas, ya hoy la Suprema Corte, a través del Secretario General de Acuerdos, le mandó a la Secretaría de Gobernación su respuesta. Y pues, digo, nada más para no errarle, la verdad es que la respuesta es bastante concreta, ¿no?, sobre el tema y las razones. Está con nosotros el doctor Gustavo Domínguez Garduño. Él es académico de la Facultad de Derecho de la UP, la Universidad Panamericana. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Una precisión es Garduño Domínguez. Garduño Domínguez, perdóname aquí. Es que, bueno, hagamos bueno, lo voy a hacer de nuevo, doctor, nada más como para no regarlo. Está con nosotros el doctor Gustavo Garduño Domínguez, académico de la Facultad de Derecho de la UP. ¿Ahora sí? Un placer. Hombre, un gusto, mi estimado. Oye, pues a ver, hablando del texto como tal, de la respuesta que da la Suprema Corte a la petición, vamos a decirle, de la Secretaría de Gobernación sobre el tema del sueldo de los ministros, ¿qué podemos aducir, no? Si lo traducimos del abogañol al español, ¿qué es lo que dice? Pues mira, en efecto, me parece que el primer adjetivo que le encontrabas es bastante correcto. A ver, se trata de una respuesta concreta, es precisa. A mí me parece que hay que comentar varios puntos ahí desde el aspecto constitucional. Y fíjate que para que la audiencia lo tenga muy claro, esto debe partir de la claridad de que en México, como en otros países, en otros órdenes constitucionales, pues hay tres poderes y otros órganos autónomos de los que ahora mismo no tenemos que hablar, pero hay tres poderes. Un ejecutivo que aplica las leyes a caso concreto, un poder legislativo que hace esas leyes y un poder judicial que en caso de discordia, de falta de claridad, de problema o en el caso de que alguien no esté satisfecho con cómo se le aplicó la ley, pues bueno, puede ir a demandar a su contraparte ante el Poder Judicial. Son tres poderes, ¿no? Primera cuestión para la audiencia. Segunda cuestión, esos tres poderes naturalmente se relacionan entre ellos, no son entes que se encuentran aislados y por lo tanto es normal que en un Estado de Derecho como lo es México o como aspiramos a ¿no? Es justo lo que te iba a decir. Como aspiramos a hacer en México, pues naturalmente puede haber ocasiones en que uno de los poderes estire más y el otro, pues sin tener que aflojar, tenga que hacer frente a que el otro le esté estirando la cuerda. Ahora, ¿qué es lo que dice la respuesta? La respuesta, en primer lugar, le dice en la Suprema Corte al Poder Ejecutivo que muy cortésmente le va a responder, pero que no tiene por qué hacer. Realmente, el mensaje subyacente es la Suprema Corte está haciendo una cortesía. Exacto. El segundo punto, y esto es muy interesante, que está muy claro en la respuesta, la Suprema Corte no tiene por qué responder con fundamento en la ley que citó en su momento la Secretaría de Gobernación. Se trata de una consulta o un requerimiento, vamos a pensar que se trata solamente de una consulta, que se fundó en una ley que le es aplicable solamente al Poder Ejecutivo. Fíjate, se trata de una ley que le es aplicable a ese poder del que hablábamos antes y que no le resulta aplicable, o sea, no es obligatoria para la Suprema Corte, porque la Suprema Corte es parte del Poder Judicial y para el Poder Judicial hay una ley muy distinta que es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y en tercer lugar, tenemos un punto también, pues, que definitivamente tenía que abordar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se trata de que cuando se hacen trabajos iguales, quienes ejercen esas labores tienen que percibir sueldos también iguales. Sí, porque justo creo que, Entonces, perdón que te interrumpa, Gustavo, pero creo que una de las cosas que decían era, o sea, esta reforma del 2009 ya era como de, pues aplicable a todos, ¿no? Pero tenemos ministros que todavía predatan, ¿no?, de esa reforma.
Entonces siguen ganando sus 200 y no sé cuántos. La verdad no tengo presente bien el dato. Pero bueno, ganan desde antes de que llegara Andrés Manuel, ¿no? Y incluso antes de esa reforma. Entonces, pues como no puede haber, justo, creo que aquí se contraponen tanto el, ¿qué es 127 con el 123? Creo que es el de los que están así ¿sí? En efecto, que dice que pues las remuneraciones tienen que ser iguales cuando se igual. ejercen esos trabajos Sí, porque iguales. entonces puedes No decir podría haber desigualdad. exacto, ¿no? Estás diciendo que un ministro va a ganar 200, por poner un ejemplo, ¿no? 200,000 al mes y el otro 100, nada más porque el presidente se bajó la lana, ¿no? Pues tiene que ser lo mismo porque justo es la misma chamba de ser ministro de la Corte. Y fíjate que hay que reparar en eso. Creo que esta es una buena oportunidad para decir que si bien es cierto que existe esa regla específica en la Constitución, también lo es que ante unas labores de tan alta responsabilidad e incluso riesgo como la de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es natural, esperable e incluso deseable, podríamos decir, que las remuneraciones sean, pues, justamente proporcionales a dichos trabajos y que además no haya diferencias entre tales percepciones, porque esto incluso podría llegar a construir, al menos en la teoría, no en la práctica, pero al menos en la teoría, podría llegar a construir, pues, un efecto llamada para que aquellos que no tengan esas percepciones tengan un incentivo menor para realizar el trabajo con el mismo ahínco o con la misma imparcialidad que aquellos que ganan más. Entonces, de fondo también hay una razón teórica de justicia e incluso de organización del trabajo que tiene que respetarse. Entonces, hay que tener cuidado con no caer en la tentación de exigir que esos sueldos sean disminuidos en primer lugar y segundo, que encima sean disminuidos de manera diferenciada entre los integrantes del máximo tribunal del país. Sí, yo creo que ni siquiera es viable, ¿no? O sea, no estamos hablando. Porque ahorita, justo que estaba hablando, me puse a pensar, a ver, ¿cómo podrías como romper ese ciclo? Pero creo que no se puede. Porque, digo, salvo que sea algo voluntario de los 11 ministros y ministras, no va a pasar. O bien, y esto igualmente, ¿no? Tendría que ser tomado con mucha moderación, solamente ante una nueva integración completa. Exacto. Sí, Pero tendrás que estaríamos retirar los 11 y pensando, nombrar unos 11, otros 11. pero es que y además hay que pensar en que eso sería un golpe tremendo, una amenaza al menos muy grande a la democracia, Sí. porque implicaría revolver el orden constitucional que ahí va construyéndose solamente por el deseo de igualar los sueldos de los ministros. Me parece que aquí, lo reitero, habría que tomarlo con una moderación tremenda y además habría que considerar que no solamente por eso tendría que hacerse una nueva integración del máximo tribunal del país, Sí. dados los asuntos de tan alta importancia que tienen en sus manos todos los días. Oye, Gustavo, ya manera de resumen, 3 bullets para, digamos, cerrar, ¿no? Y redondear todo este asunto del tema de los ministros. A ver, lo primero que hay que considerar es que el trabajo del Poder Judicial en la actualidad es sumamente protagónico. Realmente, si nos ponemos a pensar un poquito, pues tienen la última palabra en todos los asuntos. Incluso ya se ha visto en años pasados que la Suprema Corte de Justicia decide incluso hasta sobre qué hora es en México. Y eso lo ha tenido que reconocer el gobierno federal actual. Sí. Finalmente, ese tipo de decisiones que parecerían intrascendentes y otras trascendentes como la constitucionalidad de las reformas legales, la integración de órganos autónomos en México, en fin, una lista inacabable de asuntos de alta importancia están en manos de la Suprema Corte de Justicia y me parece, simplemente como una opinión personal, no es bueno estar distrayendo las labores de este tribunal con situaciones que en un momento dado resultan coyunturales. Y digo coyunturales porque, pues, esta no es una discusión que deberíamos estar teniendo. Tenemos que estar hablando más del fondo de sus decisiones, como por ejemplo las sentencias en materia del Plan B o sentencias en materia de la inconstitucionalidad de algunas leyes estatales o federales. Tenemos que estar hablando más del fondo de su labor que de
cuánto es a lo que asciende la transferencia mensual que reciben por hacer su trabajo los ministros. Doctor Gustavo Domínguez Garduño, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, muchas gracias y fuerte abrazo. Gracias a ti, un placer.